por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Entonces comenzamos este tiempo de este estudio del Evangelio de Juan, hoy día del capítulo 8, desde el 31 al 59. Podemos ver como introducción a lo que vamos a aprender hoy día, es que en estos capítulos Jesús revela qué es ser verdaderamente libre. Mire, en un tiempo donde vemos muchas personas presas de diferentes necesidades, hoy día vamos a entender qué es lo que es ser verdaderamente libre según Jesús. Es también una enseñanza fundamental para un mundo que está preso espiritualmente. Algunos pueden deambular de un lado a otro, caminar, moverse, piensan ellos en libertad, pero vivimos en un mundo que está espiritualmente preso. Por eso es fundamental entender qué es lo que es verdaderamente la libertad. También eh, esta parte enseña quiénes son realmente los hijos de Dios. Y nosotros como cristianos debemos tener claridad en esta definición que hace Jesús de los hijos de Dios. Y por supuesto, también confirma en estos versículos Jesús confirma su naturaleza divina y eterna. Y es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, tengamos claridad de quién es Jesús, de su naturaleza y su eternidad. Así que vamos a comenzar a ver y a leer estos primeros versículos. Juan 8 del 31 al 37. La verdad os hará libres. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a ver cómo estos capítulos nos hablan de una verdadera libertad, y una libertad que nosotros debemos hoy día, como hijos de Dios, aprender a disfrutar, aprender a vivir, y ya no vivir como esclavos. Primero, podemos ver que esta verdadera libertad tiene una relación con ser discípulo, seguidor de Jesús. El verdadero discipulado implica permanecer en la palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús no dice que basta solo con creer. Y esto hay que tenerlo muy claro. Jesús no dice solo que basta con creer, sino que hay que permanecer en su palabra. Pero mire, creer es el inicio. Perseverar en su enseñanza es la evidencia de un discípulo genuino. Nosotros podemos ver en la Biblia cómo en muchas ocasiones gente que seguía a Jesús, al escuchar algún mensaje, alguna palabra de Cristo, le dejó de seguir, se apartó. En este versículo nos deja con claridad que un discípulo es aquel que permanece en la palabra, o sea, que le sigue permanentemente. Nosotros vemos que en muchos de los milagros que Jesús hizo
podemos ver que había gente que le seguía, que eran más que nada multitud, ¿verdad? Multitudes de personas que iban a mirar o iban a escuchar lo que Jesús hacía o decía, pero no le seguían, solo iban por la novedad, solo iban para ver qué hacía esta vez Jesús como algo novedoso, pero no eran verdaderamente sus discípulos. Recuerde, creer es el inicio, perseverar en su enseñanza es la evidencia de un discípulo genuino. Recuerde, discípulo es un seguidor. Hoy día, para nosotros como iglesia, Jesús nos está llamando a ser discípulos, a ser seguidores. Aprendimos tiempo atrás que la palabra discípulo está profundamente, eh, tiene un sinónimo que es la palabra disciplina. Está unida. La palabra discípulo está unida con la palabra disciplina. Yo creo que usted alguna vez ha escuchado cuando se realizan los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y dicen, estas son las disciplinas que se juegan, que compiten en los Juegos Olímpicos. Y cuando usted ve a un deportista profesional, a un deportista olímpico, él dice, yo practico una disciplina. Él no es un deportista amateur que sale a correr de vez en cuando. No, los deportistas con disciplina son los que constantemente cuidan su alimentación, cuidan su ejercicio, cuidan de no salir de noche. Y los deportistas que se cuidan en esta disciplina son los que logran el éxito. Dios nos llama a nosotros a ser discípulos y a ser disciplinados y que en cada área de nuestra vida Jesús tome el control. Nosotros dejamos que Cristo tome el control en cada una de las áreas de nuestra vida. Recuerde, creer es el inicio, pero debemos perseverar en su enseñanza. Y esa es la evidencia que somos un discípulo genuino. Recuerde, el cristiano maduro no solo escucha, sino que vive lo que Jesús enseña. Un cristiano maduro no solo escucha, sino que vive lo que Jesús enseña. Mire, cuando Jesús habla en Juan 8, acá, versículo 31, le está hablando, dice, a judíos que habían creído en él. Interesante, judíos que habían creído en las palabras de Jesús. Y le está diciendo, bueno, no solo escuchen, sino que también vivan esta verdad. La fidelidad a la palabra también muestra nuestra relación con Dios. Mire qué hermosa reflexión. La fidelidad a la palabra de Dios muestra nuestra relación con Él. Así como nosotros también establecemos la fidelidad, por ejemplo, en la pareja, cuando un matrimonio se casa, promete ser fiel, ¿verdad? Lo hemos escuchado en los matrimonios. Nosotros que nos casamos, o los que han ido a alguna ceremonia, han escuchado, promete serle fiel. La fidelidad a la palabra muestra cómo es también nuestra relación con Él. Yo he escuchado por ahí parejas que dicen, no, nosotros tenemos una relación en libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. La relación con Cristo no es así. Cristo pide fidelidad. La fidelidad a su palabra va a demostrar cómo nuestra relación con Él, cuánto compromiso hay con Él. Recuerde, esta es la verdadera libertad, someternos a Cristo y a su palabra. El verdadero discipulado implica permanecer en sus palabras. Por eso es tan importante escuchar, venir, repasar lo que usted hoy día va a escuchar. Lo puede ver mañana, pasado, a través de internet. No se pierde el culto del domingo y si se lo pierde, lo puede escuchar otra vez por internet. No se pierda la palabra que el Señor está entregando. Ese es nuestro alimento. Esa es la luz que alumbra nuestro camino. Y recuerde, esta fidelidad a la palabra nos diagnostica, nos muestra cómo es nuestra relación con Él, cuánto compromiso hay con Dios. Porque el verdadero discipulado implica permanecer en su palabra. También entendemos que
la verdad de Cristo es la que nos libera. Esta es una verdad irreprochable, concreta, real. La verdad de Cristo es la que nos libera. La Biblia dice ahí, en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad, mis hermanos, no es solo conocimiento intelectual. Por eso vamos a seguir ahondando en este tema. Conocer la verdad no es solo saberlo, no es solo guardarlo en nuestra mente, no es solo decir yo ya lo sé porque lo escuché. Ah, verdad, un día el pastor lo predicó. Recuerde, esta verdad, la que nos hace libre, no es solo un conocimiento intelectual, sino una relación con Cristo. La verdad no es una idea, es una persona. Y esa persona es Jesús. Amén. Recuerde, no es solo conocimiento intelectual, sino una relación con Cristo. Hace un par de domingos atrás hablamos de qué es lo que era la vida eterna, ¿se acuerda? Y la vida eterna no es solo vivir para siempre. La vida eterna, dice la palabra, es que te conozcan a ti, ¿recuerda? Y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto se trata de una relación íntima de conocimiento. La libertad de la que habla Jesús es liberación del poder del pecado y no solo de condiciones externas. Recuerde, esta verdad, que no es solo una idea, es una persona, que es Jesús. Y Jesús es el que nos libera del poder del pecado. Eso es lo que ha venido a hacer Jesús, a librarnos del pecado que nos atormentaba, que nos ataba. No solo de condiciones externas, porque mucha gente puede decir, Dios, líbrame de mis problemas económicos, Señor, líbrame de mis enfermedades, Señor, líbrame de algún problema en el trabajo, familiar, y puede pasar, y puede hacerlo Dios. Pero recuerde, la liberación que Dios, por medio de Cristo, quiere hacer es libertarnos del poder del pecado, que podamos vivir sin la culpa del pecado y aprendamos a decidir de buena manera, decidir lo que le agrada al Señor, que finalmente es lo que nos conviene. Recuerda, muchos buscan libertad fuera de Cristo, pero solo Él puede romper las cadenas internas. Mis hermanos, mucha gente busca libertad y trata de buscarla fuera de Cristo. Usted debe conocer personas que quieren vivir su vida, ¿cierto?, de manera, entre comillas, libre. No quieren tener cadenas y hacen, según ellos, lo que bien les parece. Pero en realidad están presos. Esa gente que se desata, que no mide consecuencias, en realidad no están libres. Hay ataduras en el corazón. El único que puede darnos verdadera libertad es Cristo. Y Él puede romper estas cadenas internas, porque sabemos, no son cadenas físicas. No es que yo esté, ¿cierto?, con grilletes, aprisionado. Son cadenas espirituales, internas del corazón, como cuáles: la culpa, el miedo, el pecado, la mentira. Muchos pueden estar viviendo ataduras de este tipo. Cuando tú estás atado, no te puedes mover. Y hay personas que cuando sienten culpa se quedan ahí, no pueden avanzar. Por esa culpa no dan pasos. Por el miedo los deja congelados. El pecado no los deja disfrutar la vida, ir un poco más allá y aprender lo que Dios tiene. Creen mentiras, están atados a mentiras que no son importantes, que no valen nada. Hay personas que sienten eso y son mentiras. Por eso tenemos que tener cuidado donde buscamos nuestra libertad. Muchos buscan libertad fuera de Cristo,
pero solo Jesús puede romper las cadenas internas, la culpa, el miedo, el pecado y la mentira. Este texto de Juan 8 nos invita, nos invita a abandonarnos, a entregarnos delante de Dios por medio de Jesús. ¿Para qué? Para ser completamente libres. Que cada una de las áreas de nuestra vida sea tomada por nuestro Dios para entender y disfrutar la verdadera libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. En este concepto también de verdadera libertad debemos entender que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, como lo dice el versículo 34. Porque cuando, viendo el contexto del versículo, los judíos de ese tiempo dijeron, bueno, pero nosotros tenemos como padre a Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús estaba hablando de un concepto espiritual, porque el que ha pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. Jesús confronta la ceguera espiritual de los judíos, porque ellos creían ser libres solo por su linaje, pero en realidad eran esclavos del pecado. Ellos decían, no, yo sé de dónde vengo, yo sé cuál es mi linaje, yo sé cuál es mi alcurnia, yo sé cuáles son mis antepasados, pero en realidad no era esa la libertad. Ellos cometían pecado, por lo tanto, eran esclavos del pecado. Y aquí hay una frase muy interesante para que reflexionemos. El pecado promete independencia, pero termina atando el corazón. Mis hermanos, en nuestra sociedad, en este mundo viciado, van a haber muchas promesas, falsas promesas, que nos van a prometer, por ejemplo, paz, libertad, alegría, gozo interminable, pero en realidad son ataduras. El único que puede traer verdadera paz, verdadera libertad, verdadero amor, verdadero gozo, es Cristo. El pecado promete independencia, porque la gente piensa, yo hago lo que quiero. Hermanos, las personas que beben en exceso dicen, yo bebo cuando quiero, pero muchos de ellos están atados al alcoholismo. Yo lo dejo cuando quiero. Yo pruebo las cosas que yo quiero, pero en realidad después están atados por esos vicios. ¿Por qué? Porque el pecado promete independencia, pero en realidad termina atando el corazón. Recuerde, el pecado esclaviza. Todo tipo de pecado, lo que ven tus ojos, lo que habla tu boca. Pidámosle a Dios en este tiempo que nos muestre, ¿hay algo que es una atadura de pecado que es reiterado en mi vida? Lo que hablo, lo que escucho, de lo que me río, aquellas cosas que disfruto quizás escondidas. El pecado promete independencia, pero termina siempre atando el corazón. Mis hermanos, hoy también hay personas que creen ser libres al seguir sus propios deseos, pero ojo, viven esclavizadas a hábitos, a heridas o a pasiones. Hay personas que pueden decir, no, yo soy así y esta es mi forma de ser, pero en realidad son hábitos, heridas y pasiones que los atormentan, que no los dejan avanzar. Piensan que son libres. Y muchos pueden decir, yo soy así, es mi personalidad, este es mi carácter, pero en realidad son malos hábitos, son heridas y son pasiones desordenadas. Cuidado con pensar, cuidado con creer que hay libertad en hacer lo que uno quiere. Cuidado con creer y pensar que uno es libre simplemente porque digo lo que pienso y hago lo que siento. Nosotros como hijos de Dios debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos a la palabra. La palabra dice. Nosotros no pensamos solamente en lo que yo creo y lo que siento. Nuestra guía, nuestra luz es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Hay personas que creen ser libres cuando siguen sus propios deseos, pero en realidad
viven esclavas a hábitos, heridas o pasiones. Pidámosle, mis hermanos, porque esto no son solo versículos para que se los enrostremos a los judíos de ese tiempo. Oye, sí, los judíos, ¿cómo no hacían? ¿Cómo no creían en Cristo? Preguntémosle, Señor, muéstrame. ¿Hay hábitos? ¿Hay heridas? ¿Hay pasiones desordenadas que yo pienso que son libertades? Yo he escuchado personas que dicen, yo digo lo que pienso porque yo no soy hipócrita, pero en realidad cuando hablan, hablan por una herida abierta. Cuando hablan, causan daño. No son capaces de controlar su lengua. El chisme, por ejemplo. Tengamos cuidado cuando pensamos que lo que yo estoy haciendo es libertad, pero en realidad es una carencia, es un deseo egoísta, es una esclavitud. Pidámosle que el Señor nos revele para que seamos completamente libres en Él. Porque recuerda, el pecado esclaviza. Y ahí pongamos todas las cosas que nosotros conocemos. Aquello que vemos, aquello que entra en nuestro cuerpo, en nuestra vista, lo que sale de nuestra boca. Pidámosle al Señor, Señor, yo quiero ser completamente libre y no esclavo de algún pecado. Recuerda, Jesús puede hacerlo. En Cristo podemos tener verdadera libertad como discípulos y seguidores de Él. Y por supuesto, solo el Hijo puede liberar de verdad. Y lo repito con fuerza, solo el Hijo, solo Jesús puede liberar de verdad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús aquí presenta su autoridad divina. Solo Él puede dar libertad auténtica y permanente. Solo en Cristo tenemos libertad auténtica y permanente. Hermanos, es bueno llevarlo esto a la práctica, porque en las iglesias pueden haber muchas personas que se mueven dentro de un ámbito religioso, pero que no han sido completamente libres. Porque recuerda, mira, Jesús puede dar libertad auténtica y permanente. El esclavo no tiene derechos en la casa, pero el hijo tiene poder para liberar y dar lugar al Padre. Cristo puede libertarnos. Por eso, rindámonos delante de Jesús. Escuchemos su mensaje. Escuchemos sus palabras, sus consejos. Eso es lo que nos conviene porque eso es lo que nos hace verdaderamente libres. La libertad cristiana no es hacer lo que quiero. La libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino poder vivir conforme a la voluntad de Dios, sin estar bajo el dominio del pecado. Recuerda cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo como Señor y Salvador, éramos presos del pecado, no podíamos decidir pecar o no. Ahora, cuando nos rendimos delante de Jesús, Él nos hace libre del pecado. Pero ojo, ahora yo soy libre para decidir si pecar o no. Por eso, la libertad cristiana no es hacer lo que yo quiero, sino poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ya no estar más bajo el dominio del pecado. Es tiempo, mis hermanos, de aprender a disfrutar nuestra libertad. Nosotros entendemos y conocemos el concepto de una persona reincidente, ¿verdad? El ladrón reincidente asalta, cae preso, está un par de semanas, sale, vuelve a delinquir, vuelve a entrar a la cárcel y así. Lo que se le llama la puerta giratoria, ¿verdad? Nosotros no debemos tener una puerta giratoria espiritual. Pecamos, no pecamos, pecamos, nos arrepentimos. Busquemos más de Cristo para no estar
presos del pecado, porque recuerda, el pecado esclaviza, pero Cristo puede traer verdadera libertad. Por eso es tan necesario conocer lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, palabras actuales para nuestra vida. Recuerda, la verdadera libertad también hace una diferencia entre una descendencia física y una descendencia espiritual. Aquí es bueno aclarar este punto porque los judíos se aferraban a que ellos eran hijos de su padre Abraham y que por lo tanto eran libres. Pero Jesús les aclara que hay una diferencia entre una descendencia física y una descendencia espiritual. Los judíos confiaban en su herencia, en la de Abraham, pero Jesús les muestra que ser hijo de Abraham no es una cuestión biológica, sino espiritual, una promesa espiritual. Y lo entendemos con claridad. Hermano, no basta con tener una tradición religiosa como hacían los judíos. Una vez más le digo, nosotros podemos criticar a los judíos y decir, claro, ellos hacían esto otro, que juzgaban a Jesús, no creían sus milagros. No basta con tener una tradición religiosa o pertenecer a una iglesia. Lo que define a un hijo de Dios es obedecer su palabra y reflejar su carácter. O sea, es intentarlo día a día. Porque cuidado con pensar que no, ahora ser hijo de Dios significa que no voy a pecar nunca más. Van a venir caídas. Y también la Biblia nos dice que tenemos un abogado para pedir perdón. Pero ahora nosotros cuando pecamos, cuando nos equivocamos, nuestro corazón nos sigue igual. Hay un arrepentimiento. No nos da lo mismo pecar. Quizás cuando estábamos lejos de Dios, pecábamos y nos daba lo mismo. Hoy día, en Cristo, cuando pecamos, el Espíritu Santo hace una obra en el corazón y dice, no debía haber dicho eso. No debía haber reaccionado de esa manera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. No basta con tener una tradición, no basta con la religiosidad, ir el domingo, escuchar acá, después hacer esto y algo repetitivo. Yo no soy salvo ni libre porque pertenezco a determinada iglesia o determinada denominación. Yo soy libre porque soy un hijo de Dios, porque me rendí delante de Jesús. Lo que define a un hijo de Dios es obedecer su palabra. Cuando nosotros ejercemos fe, somos obedientes, mis hermanos. Cuando nosotros ejercemos fe en Cristo, nos rendimos delante de Él, por lo cual yo me someto a la voluntad de Dios. Un hijo de Dios obedece y refleja el carácter de su Padre. Esto es intentarlo día a día. No se canse, no nos cansemos de intentarlo, de seguir buscando, de seguir entendiendo la verdad de Dios. Esta verdad que nos hace completamente libres. Recuerda, un discípulo, un seguidor, el que busca diariamente de Cristo, va a marcar diferencias. Su palabra, su carácter, intentarlo día a día. Seguimos leyendo acá en Juan 8, del 39 al 47. Sois de vuestro padre el diablo. Mire, mire qué interesante el subtítulo. Sois de vuestro padre el diablo. Y para hacer un contexto, recuerde que Jesús le dice a los judíos, ustedes creen que por ser hijos de Abraham, ¿cierto? Por la descendencia, son completamente libres.
Ellos ponían toda su fe en Abraham porque era su padre, ¿cierto? Espiritual. Pero aquí Jesús los confronta y le dice una verdad bien, bien potente. Dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Son fuertes declaraciones de Jesús a los judíos. Pero esta palabra también nos llega a nosotros para que tengamos madurez a la hora de entender qué es, qué hace y cómo vive un hijo de Dios. Ser hijos de Abraham no es cuestión de sangre, sino de fe y obediencia. Jesús es claro cuando le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús enseña que los verdaderos hijos de Abraham son los que viven como él vivió, creyendo y obedeciendo a Dios. Mis hermanos, hemos visto que los judíos en estos 8 capítulos han cuestionado a Dios, perdón, a Jesús. Ellos han cuestionado y cuestionado a Jesús y dicen, ¿por qué haces tal cosa? ¿Por qué dices y predicas de tal manera? ¿Por qué sanas en día de reposo? Y lo cuestionan. ¿Cuál es tu autoridad? Muchas veces lo han dicho en estos capítulos. ¿Con qué autoridad tú sanas? ¿Con qué autoridad dices tus pecados te son perdonados? Y lo siguen cuestionando. Y Jesús responde con claridad, yo digo lo que mi Padre me dijo que dijera. Yo las obras de mi Padre, las que Él me dio, son las que hago. ¿Se da cuenta? Jesús da a entender que Él hace todo lo que su Padre le dice y todo lo que su Padre le mandó a hacer. Por eso es tan fuerte la declaración. Ustedes hacen las obras de su Padre. ¿Cuál? El diablo. Qué fuerte. Hermano, enseñanza para nosotros. No basta con decir soy cristiano. No basta con decir yo pertenezco a la Iglesia Bautista Perales. Debemos manifestar el carácter de Cristo en nuestras obras. Mis hermanos, si hay algo que habla más fuerte que las palabras, es tu propia vida, es tu propio testimonio. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer las obras de nuestro Padre. Como imitadores de Dios, dice su palabra. No basta solo con decir soy cristiano. Nosotros debemos manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida, porque recuerda, si nosotros creemos en este Dios todopoderoso, en el sacrificio de Jesús, eso es algo que está en nuestro interior, que creemos en nuestra mente, que declaramos con nuestras palabras, pero que se debe manifestar en lo externo.
Nosotros predicamos con nuestras palabras y también con nuestro testimonio. Hoy día también en la iglesia pueden haber fariseos, puede haber esta actitud, este espíritu hipócrita, religioso. Dios nos llama a depositar nuestra fe en Cristo para que se manifieste el carácter de Cristo en nuestra vida. Y no hay nada más hermoso que ver la manifestación de Dios en nuestros corazones. Somos bendecidos nosotros y son bendecidos los que están a nuestro alrededor, con señales de amor, de solidaridad, de respeto, de cariño, de tolerancia. Eso se tiene que ver en el carácter. No basta solo con decir. Y recuerda, la Biblia dice, cuando Jesús ora por los futuros creyentes, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la que nos transforma, la que nos aparta? La palabra de Cristo. Por eso es tan necesario llenarnos, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, porque eso se manifiesta. Si hay escasez de palabra, hay escasez de conocimiento, hay escasez de verdad, va a haber mayor ignorancia. Y a mayor ignorancia, malas decisiones, malas actitudes. Recuerda, ser hijo de Abraham, ser hijo de la promesa, no es cuestión de sangre, sino de fe. Toda nuestra fe está puesta en Jesús. Él hizo la obra, Él pagó por nuestros pecados, por lo tanto nosotros nos arrepentimos y nos rendimos delante de Él, con todo nuestro ser. Y claramente, el rechazo a la verdad demuestra un corazón alejado de Dios. Por eso Jesús confronta a estos judíos y les dice, ustedes no escuchan, ustedes no me creen. Si realmente su padre fuese Abraham, ¿me creeríais? Si realmente fuerais hijo de Dios, escucharías esta verdad. Pero ellos no escucharon, cerraron su corazón. Jesús les muestra la incoherencia de su vida religiosa. Porque, hermanos, Jesús le está hablando a judíos que practicaban diariamente su religión, su cultura, era parte de toda su vida diaria. Dicen amar a Dios, pero quieren matar al enviado de Dios. Y Jesús los confronta. Ustedes dicen amar a Dios, pero me quieren matar al que Dios ha enviado. Esto revela que no soportan la verdad cuando confrontan su pecado. Hermano, ¿por qué se enojaron los judíos? Porque Jesús les manifestó su pecado. Recuerda cuando todos estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera, ¿qué hace Jesús? Usted yo creo que se acuerda. Estaban todos a punto de apedrear a esa mujer y Jesús con sabiduría dice, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Eran todos pecadores. Por eso ellos no soportaban esta verdad, porque estaban siendo confrontados a su pecado. ¿Por qué? Porque ellos vivían una vida de apariencia religiosa, pero por dentro, lo dice la Biblia, también eran huesos secos, en pecado. A la gente común y corriente le pedían ser santos, pero ellos no eran capaces de vivir lo que pedían a los demás. Por eso, el rechazo a la verdad demuestra un corazón alejado de Dios. Y claramente, cuando Jesús confronta a estos judíos, ellos estaban muy alejados de Dios. Solo vivían religiosidad. Ahora, esto nos enseña a nosotros que un corazón endurecido se opone a la verdad divina. Hagamos la reflexión nosotros, mis hermanos. Dejemos descansar a los judíos ahora, a los fariseos. Hagamos la reflexión nosotros. Un corazón endurecido se opone a la verdad divina. Rechazar la corrección, por ejemplo, o la palabra de Dios es señal de una rebeldía espiritual. Hermano, ¿cuántas veces quizás alguien nos ha dicho, hermano, te quiero dar un consejo, mire, quizás no deberías decir tal cosa, y nos enojamos? ¿Quién es esta persona que me viene a dar un consejo? Y rechazamos los consejos. No somos humildes cuando alguien nos da una palabra.
con respeto muchas veces, o quizás hasta sin respeto, pero de inmediato criticamos y cerramos nuestro corazón al consejo. El corazón endurecido se opone a la verdad. Y ahí decimos frases como yo soy así y nadie me va a cambiar. El verdadero creyente no huye de la verdad, aunque duela. La recibe con humildad porque sabe que la verdad libera y purifica. Hermanos, si hay algo que necesitamos en este tiempo es que Cristo llene nuestra mente de su verdad, de su palabra. Por eso es tan potente y tan claro el mensaje. Recuerda aquí, mira, Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes son hijos del diablo. Y quizás ellos solo se enojaron y querían apedrearlo. Mira, ¿qué pasa con Pedro? ¿Te acuerdas cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, mejor no vayas a la cruz, quédate con nosotros? Jesús le dice también con fuerza, apártate de mí, Satanás. Yo creo que Pedro se sintió mal, pero también entendió el mensaje. En algún momento se apartó un poco, pero Jesús tenía un plan y un propósito. A veces necesitamos que nos muevan el piso y nos digan, está mal, lo que está haciendo usted está mal. Hermanos, no seamos rebeldes, no endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios, pero también escuchemos lo que personas que están a nuestro alrededor pueden enseñarnos. Si tienes un amigo, el mismo pastor, un hermano de confianza, podrías preguntarle, ¿cómo me ves? ¿Qué crees que tengo que mejorar? A todos nos gusta que nos digan las cosas lindas, pero también debemos recibir los consejos para cambiar aquello que no nos deja crecer y madurar. El corazón endurecido se opone a la verdad divina. No rechaces la corrección, no rechaces la palabra de Dios, porque eso es rebeldía espiritual. No podemos agarrar la Biblia y decir esto sí, esto no, esto sí, no, esto no es para mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia. Y mira, ¿para qué? Para que todo hombre esté completamente preparado para la obra de Dios. Hermano, tú tienes un llamado de parte de Dios para servir en un área. Y Dios nos quiere preparar por medio de su palabra. No rechacemos la palabra de Dios. No rechacemos la corrección y seamos humildes, porque el verdadero creyente no huye de la verdad. Hay personas que dicen, oye, ¿podemos conversar? No, no conversemos nada, dejémoslo ahí nomás. No rechaces la verdad, no rechaces un buen consejo. Recibámosla con humildad, porque la verdad libera y purifica. La verdad libera y purifica. Que el Señor siga hablando en nuestras vidas, porque Él quiere una iglesia madura, una iglesia que crezca y esté preparada para servir al prójimo. Y así hay que empezar, con humildad, escuchando los consejos. También las obras revelan quién es nuestro verdadero Padre Espiritual. Aquí este concepto es aclarado, hermano. Las obras revelan quién es nuestro verdadero Padre Espiritual. Por eso Jesús es tan claro cuando se enfrenta a los judíos. Jesús deja en evidencia que la conducta revela nuestra identidad como hijos. Por eso Jesús diariamente, constantemente decía, yo digo lo que mi Padre me señala que diga. Yo hago las obras que mi Padre me envía a hacer. Él tenía claro quién era su Padre. La conducta revela nuestra identidad como hijos. Yo creo que tú conoces, usted conoce, mi hermano, ciertos hijos que hablan igual que su papá, que caminan igual que sus padres, ¿cierto? Ahí dice, oye, mira, a veces los pequeños empiezan a cambiar la voz y se empiezan a aparecer. En mi casa, de pronto mi esposa escucha hablar a Alonso y piensa que soy yo. Y al revés, me viene a aparecer a mí
Y mi esposa dice, ah, pensé que era Alonso. Hermano, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos revela nuestra identidad como hijos. Y lo dice claro Jesús. Si Dios fuera su padre, amarían a Jesús. Jesús lo dice claro. Si Dios fuera su padre, me amarían. Porque Jesús venía directamente del Padre. Nosotros, mis hermanos, el día de hoy no podemos decir que somos de Dios y al mismo tiempo ignorar o rechazar o desobedecer a Jesús. Se lo repito, no podemos decir que somos de Dios y al mismo tiempo ignorar, rechazar o desobedecer lo que Jesús dice. Por eso es tan importante pasar estos tiempos de comunión, de intimidad, de escuchar la palabra de Dios, porque no podemos ignorar ni rechazar lo que Jesús nos enseña. Amar a Cristo es amar al Padre. Y en este tiempo que llevamos 8 capítulos del libro de Juan, estamos aprendiendo cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús tuvo misericordia, cómo Jesús perdonó, y eso lo debo guardar en mi corazón. Así debo vivir yo como Cristo. Yo amo a Cristo, por eso le sigo, le obedezco, no rechazo su mensaje, porque cuando yo amo a Cristo, amo al Padre. Los verdaderos hijos de Dios escuchan, aman y obedecen su palabra. Los verdaderos hijos de Dios escuchan, aman y obedecen su palabra. Yo he escuchado muchas personas que en el mundo dicen, no, si todos somos hijos de Dios. No es nada cierto eso. Hay personas de diferentes sectas, religiones, movimientos, organizaciones. Y dicen, no, si todos somos hijos de Dios y Dios nos mató por igual. Cuidado con eso. No todos son hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y al mismo tiempo ignorar y rechazar a Cristo. Los verdaderos hijos de Dios escuchan, aman y obedecen su palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mi intención hoy día al enseñar no es que usted diga, ¿seré o no seré hijo de Dios? No, esa no es la enseñanza. Es que usted reaccione y entienda la vida que Dios quiere que usted viva como hijo de Dios. Debemos responder a su voz, escuchar, amar y obedecer la palabra. Esa es la marca de un verdadero hijo de Dios. No se trata de religión, sino de relación. No se trata de religión, sino de relación. Este es el tiempo, mis hermanos, de estar atento a la voz de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, primero, mire, el que tiene mis mandamientos. Segundo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios en este tiempo no quiere, lo que no quiere que usted dude. Él quiere que usted tenga claridad y que estreche esta relación de hijo de Dios con Él. Y lo deja claro en Juan 14:21. El que tiene los mandamientos y también los guarda, ese es el que me ama. Respondamos al amor de Dios, escuchando su voz, amándole, obedeciendo, porque esta es la marca de un hijo de Dios. Y usted como hijo de Dios es tiempo de madurar. Madure la relación con su Padre Celestial. Este es el llamado en este tiempo para la iglesia. Maduremos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. No es para que usted salga corriendo y diga, ah, ya no soy más hijo, no soy más hijo de Dios, porque se equivocó en algo. No. Vaya ante su Padre, reconozca su pecado, pida perdón y ahora escuche los mandamientos, guárdelos, obedézcalos, porque esta es una señal de crecimiento como hijo de Dios.
Y la parte final, Juan 8, 48 y 59. Una vez más Cristo poniendo en claro quién es Él. Qué hermoso es esto. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí podemos ver a los judíos enojados, enardecidos, violentos, queriendo apedrear, sin entender quién es Jesús. Este Jesús eterno, este Jesús salvador. ¿Se da cuenta? Mire cómo le insultan, le dicen samaritano. Recuerda que los judíos y los samaritanos no se podían llevar. Entonces, para los judíos, decir samaritano a alguien era una grosería, pero tremenda. Y le decían que tenía demonios. Pero Jesús aclara quién es Él. Mis hermanos, nosotros, hoy día como hijos de Dios, debemos tener claro quién es Cristo. Debemos tener claro quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Jesús. Jesús es eterno y existía antes de Abraham. Claramente, antes que Abraham fuese, yo soy, dice Juan 8:58. Mire, Jesús no dice yo era, sino yo soy, usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. ¿Recuerda? Cuando Moisés le dice, bueno, ¿y a nombre de quién voy a decir que voy? Y Dios utiliza, yo soy el que soy. Y aquí Jesús lo dice. Esto enseña que Cristo no tuvo principio, existía antes de toda creación y comparte la misma naturaleza divina del Padre. Mis hermanos, tú te puedes encontrar con iglesias, con religiones, con ideologías que van a decir que Jesús fue creado, que Jesús era un hombre que Dios escogió de aquí abajo. No, mis hermanos, Jesús, el Cristo, existía antes de toda creación. Comparte la misma naturaleza divina del Padre. Debemos reconocer a Jesús como eterno. Y esto nos lleva a adorarlo, no solo como un hombre, sino como Dios mismo hecho carne. Estas son nuestras convicciones, mis hermanos. Esta es nuestra fe. Si alguien se pregunta, bueno, ¿en qué creemos nosotros? En esto creemos. Jesucristo, hombre, divino, no creado, creador, que tiene eh, que no tuvo un principio, que existía antes de toda creación. Por eso los judíos dicen, pero los profetas ya murieron, Abraham ya murió. Pero recuerde, Jesús es más que Abraham, Jesús es más que los profetas. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador, divino, sin principio. Existía antes
de toda creación, sino Dios mismo hecho carne. Jesús, lo entendemos que también Jesús tiene claro su propósito. Y esto es muy importante. Jesús, mis hermanos, Jesús no se apartó ni una coma, ni un tilde de lo que su Padre lo envió a hacer. Jesús tiene claro su propósito y lo dice, yo no busco mi gloria. Jesús está diciendo que no busca exaltarse a sí mismo. Su propósito no era recibir honra humana ni demostrar poder por orgullo. Y esto a diferencia de los fariseos. Los fariseos hacían todo. ¿Para qué? Para ser vistos. Y Jesús le dice, vale, oye, cuando ores en tu cuando ores, anda a tu pieza y enciérrate. No seas como los fariseos que aman orar en público para que lo vean. Jesús cuando aconseja cómo ayunar, dice, lávate la cara, no andes dando lástima, no te hagas la víctima por la calle. Oh, mira, está ayunando. Oh, qué santo es. Eso hacían los fariseos. ¿Por qué? Porque buscaban honra personal. Nosotros también, mis hermanos, nosotros no buscamos honrarnos a nosotros mismos. Imagínense, si Jesús no lo hizo, si Jesús no buscó su propia gloria, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a andar buscando el aplauso o el reconocimiento? Toda la honra es para nuestro Dios. Y dice también, y hay quien la busca, hay quien la busca. Aquí Jesús se refiere a Dios, al Padre, que sí busca darle la gloria a su Hijo. Es hermoso. Dios busca darle la gloria a su Hijo. Cuando dice, hay quien la busca. Hay alguien que está buscando dármela, aclara Jesús. No necesitamos buscar nuestra propia gloria. Si vivimos para Dios, Él mismo se encargará de exaltarnos a su tiempo. Hermano, no busquemos hacer nada para agradarnos a nosotros mismos. No busquemos hacer nada para levantar nuestra propia vida. Dios se encarga de levantarnos a su debido tiempo, como lo hizo con Jesús. Jesús no buscó su propia gloria y a su tiempo el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Y en primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Mira qué hermosa su palabra. Busquemos honrar a Dios, busquemos glorificar a Dios, busquemos poner el nombre de Cristo en alto. Y Él a su debido tiempo nos va a bendecir, nos va a honrar. Pero nuestro norte, nuestro motivo principal no es honrarnos a nosotros, es levantar a Cristo. Amén. Amén. Los fariseos acusaban e insultaban a Jesús, pero Él dejó claro que el juicio verdadero lo hace el Padre, no los hombres. Recuerda, él querían apedrearlo, le decían tú eres un endemoniado, el juicio final lo tiene Dios. Enseña que el juicio final no pertenece a los hombres, sino a Dios, quien conoce la verdad de los corazones. Por eso busquemos adorar y honrar a Dios. ¿Por qué? Porque solo Él ve nuestro corazón. Sirvamos y cuando sirvamos en silencio, con humildad, con responsabilidad. Sirvamos con responsabilidad, mis hermanos. No solo al ojo. Si hay que llegar temprano, lleguemos temprano. De repente hay gente que dice, todos llegan tarde, yo también llego tarde. No sirva por lo que los demás van a decir o ver. Sirva porque Dios está mirando. El juicio final no pertenece a los hombres, sino a Dios, quien conoce la verdad de los corazones. Y Jesús tenía claro este propósito. Su propósito era honrar a Dios y no buscar su propia gloria. Copiemos a Jesús en todo. Y finalmente, la palabra de Cristo da vida eterna. La palabra de Cristo da vida eterna. Desierto, desierto. Cuando se repite este desierto, desierto es porque algo muy importante se va a decir. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús promete vida eterna a quienes obedecen y permanecen en su palabra.
mi hermano, no se trata solo de una vida física, sino de vida espiritual, de comunión eterna con Dios. Recuerde, la vida eterna es comunión con Dios. Y aceptar y guardar las palabras de Cristo es lo que nos libra de la muerte espiritual y nos asegura una esperanza eterna. Este texto no está diciendo que las obras te salvan, por si acaso. Este texto no dice que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. No, la salvación es por gracia, es un regalo por medio de la fe que nosotros recibimos. Pero recuerda, esa fe te lleva a rendirte delante de Jesús. La verdadera fe, la fe genuina, te hace rendir toda tu vida delante de Jesús y obedecerle. La fe también es obediencia. Y aquí nosotros podemos recibir este regalo hermoso que es la vida eterna. Reflexiones finales para preguntarnos, ¿busco la verdad para ser libre o justifico mis errores? Preguntemos esto, ¿yo busco la verdad para ser libre o siempre ando justificando mis errores? ¿Y por qué existe eso? No, lo que pasa es que yo cuando niño, ¿y por qué existe? Es que a mí cuando yo pasé tal cosa, siempre nos justificamos, pero no buscamos la verdad. Y recuerda que la verdad nos hace libre y también nos sana. No sigamos repitiendo patrones de mal comportamiento. No justifiquemos nuestras mentiras, no justifiquemos nuestra falsedad, no justifiquemos nuestras faltas de respeto, nuestro mal carácter. No lo justifiquemos. Busquemos la verdad para ser libres. Cristo tiene la verdad. Cristo es la verdad. Recuerda, la verdad no es una idea, no es un concepto. La verdad es una persona, Jesús. Y Él quiere reinar en nuestros corazones. ¿Estoy permaneciendo en la palabra o solo escuchándola por momentos? Por eso la intención de este estudio es que maduremos nuestra relación con Dios. ¿Soy de aquellos que solo escuchan o yo estoy permaneciendo en la enseñanza? Mira Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ahí, mire, nos engañamos a nosotros mismos. El que solo escucha y no practica, se está engañando a sí mismo. Porque piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad está viviendo una vida de religión, no de relación. Y concluyendo, Jesús es la luz que cambia nuestra oscura realidad de pecado. Mire, son conclusiones para que usted la guarde en su corazón. Jesús es la luz que cambia nuestra oscura realidad de pecado. Necesitamos la luz de Jesús alumbrando cada rincón de nuestra vida. Permanecer en Cristo y en su palabra nos da verdadera libertad. Porque si no, si seguimos haciendo lo que nosotros queremos, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Y Jesús nos quiere completamente libre. Permanecer en Cristo y en su palabra nos da verdadera libertad. No hacer lo que nosotros queremos. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Mis hermanos, así como Cristo hizo todo lo que su Padre le dijo, así nosotros debemos, como hijos de Dios, buscar su voluntad buena, agradable y perfecta. Y por supuesto, no dejamos de señalar esta fe, esta convicción. Jesús es eterno, Jesús es divino y digno de toda honra. Amén. Yo espero que en su casa usted diga un fuerte amén. Jesús es eterno, es divino y digno de toda honra. Amén. Es hermoso lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Ahora yo le pido a usted disposición e intencionalidad para que Dios siga transformando nuestras vidas por medio de Cristo, que es la verdad. Fue por mí que